que tenemos este ejercicio, ¿no? Este es un ejercicio del libro para resolver. Bien, y lo primero que tenemos que hacer antes de poder seguir los pasos, el procedimiento, tenemos que hacer un análisis, digamos, de qué es lo que se ha hecho con este experimento, ¿no? En realidad son experimentos los que tenemos cuando comparamos dos poblaciones. Se puede ver la pregunta, ¿no? Sí, doctor, se ve. Bien, entonces dice un criadero de semillas, ¿no? Interesado en evaluar el comportamiento bajo riego. Entonces está queriendo ver el comportamiento. Cuando hablamos del comportamiento, eso también está relacionado mucho con lo que es el rendimiento en este caso, de 2 híbridos de maíz, ¿no? Y se ha realizado el siguiente ensayo. Se tomaron dos surcos de 50 metros y se han delimitado en cada uno de estos surcos 10 sectores de 5 centímetros, mejor dicho, de 5 metros, ¿no? Entonces tenemos 2 surcos de 50 metros y dentro de esto se han delimitado 10 sectores de 5 metros, ¿no? Entonces vamos a tener en un surco, vamos a tener 10 sectores de 5 metros y en el otro surco vamos a tener otros 10 sectores, cada uno con los 5 metros. Se sabe, dice, que el perfil de infiltración del agua es distinto a lo largo del surco, ¿no? De riego. Para evitar que este factor afecte la evaluación del rendimiento de los híbridos, en cada uno de los sectores de 5 metros de surco se asignaron aleatoriamente cada uno de esos 2 híbridos, ¿no? Los datos obtenidos son en quintales por hectárea y aquí tenemos los datos. Bueno, tenemos los 10 sectores para cada uno de los surcos y tenemos el híbrido 1 y el híbrido 2, ¿no? Concluir, dice, acerca del comportamiento de los híbridos bajo riego, utilizar un nivel de significación alfa de 0.05. Bien, entonces, si nosotros hacemos un análisis, primeramente estamos comparando dos poblaciones. Las poblaciones acá claramente son los 2 híbridos de maíz, ¿no? Entonces, el híbrido 1 y el híbrido 2. Esas son entonces las 2 poblaciones que vamos a comparar, ¿no? Además de eso, la variable aleatoria es el rendimiento de cada uno de esos híbridos de maíz expresados en quintales por hectárea. Entonces aquí tenemos las unidades, por lo tanto es una variable aleatoria continua, suponemos que se distribuyen normalmente y por lo tanto podríamos hacer hipótesis en relación a la media poblacional o esperanza matemática, o podríamos hacer también probar hipótesis en relación a la varianza. En este caso, lo que nosotros estamos queriendo comparar, ¿no? Dice, el comportamiento, dice ahí al final, concluir acerca del comportamiento de los híbridos bajo riego. Entonces, queremos ver cuál de los híbridos tiene diferencias significativas en relación al otro y, por lo tanto, podríamos llegar a la conclusión de que uno de estos híbridos tiene estadísticamente un rendimiento, un comportamiento mucho mejor en relación al otro híbrido, ¿no? En realidad, lo que estamos haciendo acá, eso de delimitar, de dividir en estos 2 surcos, esos 10 sectores, es para eliminar el efecto de las distintas cantidades que se infiltran en el agua a lo largo del surco, para que este factor de la humedad del suelo no sea la que influya en que haya tenido un híbrido una mayor o un menor comportamiento. Entonces, estamos eliminando ese factor que puede influir sobre el rendimiento de cultivo, que es la infiltración del agua. Entonces, dice ahí que en este surco de 50 metros, el perfil de la infiltración es distinto, no es el mismo. En algunos lugares hay
mayor capacidad de infiltración, en otros lugares hay menor capacidad de infiltración, pero ese efecto lo vamos a eliminar asignando aleatoriamente en estos 10 sectores del surco 1 y en los 10 sectores del surco 2, vamos a asignar aleatoriamente estos dos híbridos, el híbrido 1 y el híbrido 2, y por lo tanto vamos a eliminar este posible factor que podría influir en el rendimiento de estos dos híbridos. Bien, entonces ya hemos hecho un análisis un poco a detalle, pero rápidamente tenemos que hacer el análisis y ahora nos vamos a Excel. Y en acá, entonces, vamos a desarrollar el ejercicio, ¿no? Entonces, acá nos vamos a insertar la pregunta. Bien, entonces ahí tenemos la pregunta. Bien, ahí tenemos la pregunta. Bien, entonces nos hacemos las mismas preguntas previas que nos hacemos para todo tipo de estos ejercicios. Entonces aquí tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es la variable aleatoria? ¿Cuál es la variable aleatoria? Entonces la variable aleatoria, es el rendimiento. Es el rendimiento de los híbridos, de maíz en quintales por hectárea. Bien, entonces este es el rendimiento. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las dos poblaciones? ¿Cuáles son las dos poblaciones? Entonces acá tenemos las dos poblaciones son, ¿no? El híbrido 1 y el híbrido 2 de maíz. Eso es lo que queremos comparar, ¿no? A través de, cuando nosotros hacemos estos sectores en los surcos, en realidad esas son nuestras muestras, ¿no? Nuestras muestras de cada una de estas poblaciones. Acá la población va a ser todo el rendimiento del híbrido 1, esa sería la población 1, ¿no? Y la población 2 va a ser todos los rendimientos que nosotros obtengamos cuando estemos trabajando, cuando hayamos cultivado el híbrido 2. Bien, entonces ya tenemos esa pregunta ahí, ¿no? Entonces la siguiente es, ¿cuál es el parámetro? El parámetro a probar. Entonces ya hemos indicado también que esta variable aleatoria es una variable aleatoria continua, por lo tanto tenemos dos parámetros, la media poblacional o la varianza. Acá queremos saber cuál tiene más rendimiento, por lo tanto el parámetro es la media aritmética poblacional, ¿no? La media aritmética poblacional, que nosotros lo conocemos como mu, ¿no? Es la letra griega que representa a esta medida de tendencia central, que es la media aritmética, ¿no? Bien, también acá es importante señalar que a veces esta media aritmética tiene otro nombre, la media aritmética poblacional. También se le conoce como la esperanza matemática, ¿no? Como la esperanza matemática, o el valor más esperado también. Bien, entonces acá vamos a tener. Bien, ya tenemos entonces cuál es la variable aleatoria, cuáles son las dos poblaciones, cuál es el parámetro a probar.
la siguiente pregunta es, ¿se conocen las varianzas poblacionales, que para nosotros serían los sigma cuadrado? Entonces acá en el ejercicio no tenemos ninguna información acerca de cuál es la variación poblacional del rendimiento del híbrido 1 y tampoco tenemos el otro híbrido. Entonces acá no se conocen. ¿No? No conocemos, entonces no se conocen las varianzas poblacionales, ¿no? Bien, entonces, ahora tenemos que hacernos la siguiente pregunta, ¿no? Y acá eso es importante, tenemos que preguntarnos, si no conocemos las varianzas poblacionales, entonces las varianzas poblacionales son desconocidas. Por lo tanto, nosotros vamos a tener solamente varianzas muestrales, y esas nuestras varianzas muestrales de cada una de estas dos poblaciones son las que van a inferir, van a estimar a las varianzas poblacionales. Por lo tanto, nosotros necesitamos saber si estas varianzas muestrales son iguales o son diferentes. Entonces aquí vamos a tener una pregunta más específica. Entonces, y en mayúscula, las varianzas, ¿no? Las varianzas muestrales son iguales o diferentes. Bien, entonces ahora primeramente tenemos que tener acá una respuesta, pero esta respuesta es a través de una prueba. Tenemos que hacer una prueba para la respuesta. Entonces acá tenemos que tener los datos y tenemos que ir a análisis de datos. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora con los datos. Bien, entonces tenemos acá los datos, ¿no? Entonces nosotros vamos a colocar acá híbrido 1 y híbrido 2. Bien, otra cosa importante acá, que tenemos que ver acá donde está. Aquí tenemos cuál es el parámetro a probar. Bueno, aquí faltaba una pregunta que es importante, ¿no? Aquí vamos a colocar. Bien, aquí faltaba la pregunta. Las muestras son independientes o dependientes, ¿no? Bien, entonces acá, esto es importante, eso de que si son independientes o dependientes, y eso de dónde vamos a responder a esa pregunta del análisis. Fíjense, tengo yo dos surcos, ¿no? Y cada surco tiene 10 sectores de 5 metros. Entonces, esos 10 sectores, voy a tener 10 sectores en el primer surco, y otros 10 sectores en el segundo surco, ¿no? Entonces voy a tener en total 20 sectores, ¿no? 20 sectores tengo, 20 sectores de 5 metros, ¿no? Eso es lo que tengo en general. Entonces tengo 20 sectores de esos de 5 metros. Tengo dos híbridos. Entonces voy a repetir cada uno de esos híbridos. Va a tener 10 repeticiones. Entonces, el híbrido 1 va a tener 10 repeticiones y el híbrido 2 otras 10 repeticiones. En este caso, el número de repeticiones de cada uno de estos híbridos es el mismo. Entonces, nosotros, una vez que tengamos estas unidades experimentales, que para nosotros serían estos sectores de 5 metros, vamos a asignar aleatoriamente cualquiera de los dos híbridos, el híbrido 1 o el híbrido 2. Entonces, acá estamos aplicando a nuestra unidad de muestreo, que es ese sector de 5 metros, solamente una de las muestras de una de las poblaciones, ¿no? Entonces, cada uno de este sector va a tener simplemente el híbrido 1 o el híbrido 2, pero no van a ser los dos que van a estar en esta misma unidad experimental. Por lo tanto, estas son muestras independientes.
Las muestras son independientes. Bien, entonces ahora sí tenemos todo ahí completado. Bien, antes de avanzar, entonces, ¿se está entendiendo eso? ¿Tienen alguna duda? ¿Rainer Cruz tiene alguna duda? ¿Me escuchas, Rainer Cruz? ¿Marilyn Castillo tiene alguna duda? Hasta ahí no. Ya, a ver, ¿quién más está acá? Juan Carlos Rengel, ¿tiene alguna duda? Por el momento no, doctor. Todo se entiende bien. Bien, entonces vamos a volver acá. Hemos llegado a la conclusión de que las muestras son independientes, ¿no? Y por ese motivo también nos hemos hecho la pregunta, ¿no? Si se conocen las varianzas poblacionales, porque ya hemos dicho también, si nuestra respuesta hubiera sido las muestras son dependientes, ya no necesitamos preguntar si se conocen las varianzas poblacionales, ¿no? Esa pregunta de si se conocen las varianzas poblacionales solamente es cuando nosotros hayamos señalado previamente que nuestras muestras son independientes. Bien, entonces acá tenemos esta otra pregunta y para eso tenemos que tener los datos. Entonces habíamos dicho que acá vamos a colocar, ¿no? Híbrido 1 y acá vamos a colocar híbrido 2, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a llevar hasta acá. Bien, entonces vamos colocando híbrido 1 es 123, 121, 119, 115, 111, 105, 106, 114, 120 y 127. Bien, entonces ya tenemos los rendimientos del híbrido 1, ¿no? Nos vamos al híbrido 2. 127, 130, 118, 117, 114, 110, 115, 120, 125 y finalmente 133. Bien, entonces ya tenemos todos los datos ahí. Nuevamente esto vamos a llevar. Bien, entonces tenemos todo eso ahí. Entonces llevamos nuevamente esto arriba. Bien. Entonces, tenemos acá, entonces, la información. Estos son los rendimientos en quintales por hectárea del híbrido 1 y del híbrido 2. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que irnos a análisis de datos, ¿no? Análisis de datos. Vamos a irnos acá y tenemos que irnos a la opción de la prueba para comparar dos varianzas, ¿no? Entonces, y para saber si las varianzas son iguales o son diferentes. Y aquí tenemos la prueba de F para varianzas de dos muestras, ¿no? Entonces vamos a tener la prueba de F. Aquí tenemos prueba de F para varianzas de dos muestras. Estos 10 datos del híbrido 1 y del híbrido 2 se constituyen en las muestras de cada una de las poblaciones. Entonces acá vamos a tener el primero, en el mismo orden, híbrido 1, seleccionamos ahora las muestras de la población 2, que sería híbrido 2. Bien, colocamos acá los rótulos, porque hemos seleccionado desde el nombre de cada una de esas, de los tratamientos. Entonces colocamos rango de salida. Bueno, yo quiero que el rango de salida esté acá. Ahí. Bien, y simplemente le doy a aceptar. Bien, aquí tengo entonces, aquí tengo mi salida. Mi salida, tal vez esto podemos hacerlo un poco más abajo. Bien, ahí está bien. Bien, entonces aquí tenemos la salida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente ir modificando esto para que podamos ver mejor todos los componentes que tiene la salida. Ahí igual.
Bien, ahí tenemos, y ahora tenemos todos estos datos, y lo que tenemos que analizar es qué representan estas salidas, ¿no? Bueno, aquí tenemos muchos decimales, lo vamos a tratar de disminuir este número de decimales, tal vez solamente 3. Bien. La media está bien, bueno, el valor de f, estos valores también podemos hacer lo que tenga posiblemente 4 decimales basta. Esa es nuestra salida. Esa es nuestra salida. Ahora, una cosa importante acá, es que ustedes pueden ver, yo tengo que responder a una pregunta previa, bueno, a una pregunta que tengo acá, que si las varianzas son iguales o diferentes. Esta pregunta corresponde a una prueba bilateral, ¿no? A una prueba bilateral, porque acá, cuando yo digo diferentes, esto correspondería a la hipótesis alternativa. Bien, entonces vamos a ver lo siguiente, esto es importante. Nosotros tenemos las siguientes hipótesis, ¿no? Son las hipótesis de esta pregunta, son las siguientes. Son las siguientes, ¿no? Entonces vamos a insertar acá. ¿Cuáles son las hipótesis para este caso, ¿no? Para este caso nosotros tenemos las siguientes hipótesis a probar, ¿no? Estamos indicando acá hipótesis alternativa. Va a ser entonces que la media del híbrido sea diferente del otro híbrido, ¿bien? Versus que aquí vamos a tener la hipótesis nula. Bien, comparando, y aquí vamos a tener que sean iguales. Bien, ahí. Bien, entonces vamos a tener la hipótesis alternativa. Nos está indicando entonces que mu, ¿dónde está mu? Acá. Que mu del híbrido 1, que lo vamos a llamar H1, ¿no? Es diferente al promedio, al rendimiento promedio del híbrido 2, que lo vamos a llamar H2. Bien. Versus la hipótesis nula, que nos dice que estos promedios, estas esperanzas matemáticas del híbrido 1 y del híbrido 2 son iguales. Entonces, estas son nuestras hipótesis para esta pregunta. Bien, acá tenemos H2. Bien, entonces acá tenemos, estas son nuestras hipótesis. Bien, acá, ¿no? Las hipótesis son las siguientes, ¿no? Son las siguientes, 2 puntos. Entonces aquí tenemos nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa, ¿no? Entonces acá tenemos, acá van a ser diferentes o son iguales, ¿no? Entonces, esta es una prueba bilateral. Pero ahora hay acá una situación importante a considerar. La salida que nos da F no está considerando una prueba bilateral. La salida siempre va a ser la salida en esta forma, ¿no? Acá ustedes pueden ver, tenemos una prueba para una cola, ¿no? Tenemos el valor crítico para F de una cola. No tenemos acá, como es bilateral, tendríamos que tener la probabilidad de cometer errores para una prueba de 2 colas y tendríamos que tener el valor crítico de F para 2 colas. No se tiene eso. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si nosotros tenemos acá, esta es la media del rendimiento del híbrido 1, la media del rendimiento del híbrido 2. Tenemos la varianza del híbrido 1
la varianza del híbrido 2. Tenemos el número de observaciones que son 10, ¿no? Los grados de libertad 9. Este F, vamos a colocar acá, es el F calculado. Ese es el F calculado, ¿no? Esta probabilidad es la probabilidad de cometer errores, ¿no? Es la probabilidad de cometer errores de una prueba unilateral a la izquierda. Esto es importante, a la izquierda, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad de cometer errores de una prueba, es la probabilidad de cometer errores de una prueba unilateral a la izquierda. Este otro es el F crítico, el F crítico de la prueba, ¿no? Bien, entonces ese es el F crítico, ¿no? También para una cola. Entonces, ¿qué estamos indicando acá? ¿Cuáles son las hipótesis para acá, ¿no? Para esta salida. Ahora, nosotros tenemos sus hipótesis, vamos a colocar acá. ¿Qué hipótesis está probando esto? Está probando lo siguiente, la siguiente hipótesis. Bien, acá vamos a colocar. Está indicando, ¿no?, para nosotros la siguiente hipótesis. Vamos a tener hipótesis alternativa. Entonces vamos a tener, podríamos haber seguido con lo mismo de la anterior, sí, mejor. Vamos a copiar simplemente acá. Bien, acá mejor con esto, para no perder tiempo. Bien, entonces vamos a copiar, la vamos a pegar y lo vamos a llevar acá. Bien, entonces lo que está probando acá es lo siguiente, una prueba. Este ejercicio es para decir que esto es menor. Menor, entonces acá nos está diciendo menor, ¿no? Esa es la prueba unilateral a la izquierda. Y acá el signo que está utilizando, nosotros vamos a colocar el signo, es mayor o igual. Acá, ese de ahí. Mayor o igual. Bien, eso es lo que está haciendo en acá esta prueba, ¿no? Entonces, tengo una hipótesis alternativa que dice que el rendimiento, que la varianza, no, esto está mal, no está mal. A ver, vamos a ver. No son los rendimientos, son las varianzas primeramente. Está mal esto. A ver, vamos a ver nuevamente acá. Lo que estamos comparando son las varianzas, no estamos comparando todavía los promedios. Tenemos que cambiar eso acá. Bien, entonces vamos a cambiar con esta opción. Esa tiene que ser nuestra opción. Bien. Y lo mismo acá. Bien, entonces vamos a tener sigma. Sigma, todavía no tenemos las varianzas, entonces acá vamos a tener la varianza de H1. Ahora sí está bien esto. Bien. Y aquí vamos a tener también la varianza. A ver, ¿dónde está? La varianza del híbrido 2. Bien, entonces aquí tenemos, ese sería, y aquí tendríamos lo mismo. A ver. ¿Qué pasa? Bien, a ver qué pasa. Vamos a ver. Nuevamente nos vamos acá. H2. Bien. Ahora vamos a traer imágenes. A ver, vamos a ver si podemos esto de acá. Bien, ahora
ahora sí, esto de acá, ahora tiene que ser mayor o igual. Bien, entonces esto sería lo que está probando la salida, ¿no? Que las varianzas, la varianza del híbrido 1 es menor a la varianza del híbrido 2 versus que la varianza del híbrido 1 es mayor o igual a la varianza del híbrido 2. Bien, entonces aquí tenemos el F calculado, tenemos la probabilidad de cometer errores. Entonces acá, ¿cuál va a ser nuestra conclusión? ¿En qué nos basamos para aceptar esta opción o esta opción? Entonces acá decimos, tenemos que comparar. ¿Qué tenemos que comparar? El nivel de significación 0.05 y la probabilidad de cometer errores. Entonces, fíjense acá, nosotros tenemos la probabilidad de cometer errores, p-valor. ¿Cuánto tiene? Entonces, es simple acá. El p-valor es 0.4549. Entonces, colocamos 0.4549. Ese es el p-valor. Ahora, este p-valor, ¿no? Eso es importante, es mayor al nivel de significación, que para nosotros será 0.05. Ese era nuestro nivel de significación, ¿no? Entonces, acá este valor es mayor al nivel de significación. Por lo tanto, cuando este p-valor es mayor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que nosotros, cuando este valor es mayor, tenemos que rechazar la hipótesis alternativa. Rechazamos, ¿no? Entonces, si esto hubiera sido menor, por ejemplo, si hubiera sido este p-valor 0.03, ¿no? Entonces, eso hubiera sido menor que el nivel de significación 0.2 y en ese caso hubiéramos tenido que aceptar la hipótesis alternativa. Entonces, estamos rechazando la hipótesis alternativa. Estamos rechazando esto, estamos rechazando que la varianza del híbrido 1 es menor al híbrido 2. Por lo tanto, al rechazar eso, estamos aceptando este otro. Estamos aceptando que acá las varianzas son mayores, que la varianza es mayor, o de que es igual. Entonces, acá está de que sea igual, Por lo tanto, fíjense acá dice igual, por lo tanto acá nosotros estamos aceptando que las varianzas, al rechazar la hipótesis alternativa, estamos aceptando que las varianzas son iguales. Entonces acá podemos decir, entonces, las varianzas son iguales. Bien, solamente en base a este criterio, ¿no? También podemos nosotros ayudarnos mucho en este caso cuando tenemos Infostat, ¿no? Aquí ya hemos llegado a la conclusión. Ahora, vamos a ver con Infostat va a ser lo mismo, pero con Infostat la ventaja es que tenemos gráficamente podemos visualizar mejor, ¿no? Esa es una gran ventaja que tenemos en Infostat, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá, nosotros vamos a hacernos igual una prueba bilateral y vamos a ver si coincide con el análisis que hemos hecho. A ver, vamos a esperar que Infostat abra. Bien, no nos olvidemos que acá tenemos 10 unidades experimentales para el híbrido 1 y 10 unidades experimentales para el híbrido 2. Entonces vamos a tener aplicaciones y aquí vamos a tener los gráficos. Nos vamos a F de Snedeker. Bien. Y acá colocamos los grados de libertad. Son 9. Del otro también son 9. Y tenemos mi nivel de significación que es 0.05. Bien, entonces acá tengo, aceptamos. Bien, entonces este va a ser mi valor, ¿no? Entonces, este valor, ¿a cuánto corresponde? Este valor corresponde, entonces ahí vamos a tener nuestro valor, ¿no? Y entonces vamos a ver que tenemos esta gráfica, ¿no? Esta gráfica sería entonces la gráfica de la función de densidad con 9 grados, 0.05. Bien. Entonces, acá no se ven
los valores muy bien porque el área es sumamente pequeña. El área es sumamente pequeña. Entonces, a ver, nuevamente vamos a ver esto. Vamos a copiar, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si no hay ningún problema acá. Está bien. Bien. Entonces, acá tenemos que poner que la prueba es bilateral, ¿no? Bilateral. Entonces, colocamos ahí. Esta es entonces nuestra prueba bilateral, ¿no? Fíjense, acá tenemos 9 grados, 9 grados, 0 puntos. Esta es la ventaja de Infostat. Esto no nos va a hacer ningún programa rápidamente como está acá. Acá, fíjense, rápidamente nos los ha graficado, ¿no? Entonces, esta es la ventaja importante de Infostat. Ahora vamos a colocar esto acá. Estamos pegando, bueno, acá. Bien, ahora fíjense, yo tengo también los valores, ¿no? Aquí, ¿dónde está? Aquí está. Es 0.25. 0.25, aquí fíjense, nos los ha calculado ya, ¿no? Nosotros tenemos esos valores que son, podemos trabajar con 3 decimales, 0.251 y 4.071, ¿no? Entonces, esos valores también podemos colocar para poder ver acá. Entonces, tenemos 0.251 y tenemos el otro valor que es 4.071. Bien, entonces aquí tenemos esos valores y entonces acá podemos copiar más bien esta figura, ¿no? Esta la vamos a sacar más acá. Y vamos a tener entonces, bien, esta es nuestra figura, ¿no? Bien, aquí fíjense acá, está mucho mejor todavía. Los lugares que están coloreados, estos dos, son las áreas de significación. O sea, si nuestro F calculado cae acá, vamos a aceptar la hipótesis alternativa. Puede caer a la izquierda en esta área coloreada o en esta otra área coloreada a la derecha. Pero si cae en esta área que está al medio, tenemos que rechazar la hipótesis alternativa. Entonces, fíjense acá, nosotros tenemos nosotros aquí hemos llegado con esta prueba, con esta salida, que las varianzas son iguales. Nosotros tenemos un valor de f de 0,9, Entonces, ¿dónde va a estar el valor de 0,9? Fíjense acá, tengo 0. Este valor que tengo acá, esta línea, es 0.251. Vamos a suponer que 0,2. Y aquí tengo, por acá tiene que estar 1, ¿no? 1, porque este es 1.68. Por acá va a estar 1. El 0,9 va a estar por acá. Por acá va a estar el 0,9. Entonces, ¿en qué área cae? Cae en la área de aceptación, ¿no? De que las varianzas son iguales. Entonces, cuando cae mi F calculado acá, entonces yo voy a rechazar la hipótesis alternativa y voy a aceptar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula, ¿qué me dice? Que las varianzas son iguales, ¿no? Que las varianzas son iguales. Entonces, acá hemos llegado a lo mismo y aquí también llegamos a lo mismo. ¿Qué es lo que nos está haciendo? Habíamos indicado, ¿qué es lo que nos está haciendo este valor, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace para nosotros esta salida? Entonces, para eso nuevamente nos vamos a ir acá, y vamos a decir lo siguiente. Vamos a tener una gráfica de f de Snedeker con 9 grados, 0.05, ¿no? Y aquí voy a tener menores. Lo que está haciendo el programa en Excel es calcular como si fueran pruebas de hipótesis unilaterales a la izquierda. Por eso estoy acá seleccionando menores o iguales que. Entonces voy a aceptar, ¿no? Entonces tenemos acá, ese es nuestro valor. Entonces vamos a tener que este valor es 0.318. Entonces vamos a tener 0.318. Bien, entonces este es el 0.318, ¿no? Tenemos todo ahí. Esta es una prueba de una cola, ¿no? Ahora, si nosotros copiamos esto, lo que nos está haciendo
este de acá, vamos a copiar. Fíjense, acá tenemos 0.038. Eso es lo que aquí está calculando, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener ese valor, ¿no? Ese valor. Entonces, 0.3, ese 0.3 es el que está acá. Ese 0.3 acá, ¿no? Entonces, lo que ha calculado es ese valor. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo entonces la salida de Excel? Es calcular todo como si fuera una prueba unilateral a la izquierda. Pero si nosotros, como en este caso, rechazamos la hipótesis alternativa de que es menor, cuando rechazamos, entonces nosotros vamos a decir que las varianzas son iguales. Si nosotros hubiéramos aceptado esta hipótesis alternativa, que la varianza del híbrido 1 es menor que el híbrido 2, entonces las varianzas hubieran sido diferentes. Y todo esto tiene que cambiar. Bien, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta hasta ahí. Hola. Yo, doctor, en el Infostat, usted había dicho que cuando era bilateral, entonces había que poner, creo que es entre, ese dato que es entre el uno y el otro. El uno es positivo y el otro es negativo. Y en este caso, aparte de que son diferentes los datos, no hay positivo y negativo. ¿Eso es normal? ¿O es por, en qué tiene que ver eso? ¿En qué varía? No, es que a ver, tenemos que volver un poco a ver. Nosotros, a ver, tiene que estar claro esto. Está bien su pregunta. Tenemos, a ver, nuevamente vamos a repetir para que quede claro. Nosotros tenemos en este tipo de ejercicios, en este tema de pruebas de hipótesis, las pruebas de hipótesis es yo me formulo una hipótesis, pero para probar tengo que tener evidencias, ¿no? Y esas evidencias, ¿de dónde vamos a obtener? De las muestras. Entonces hacemos un muestreo, ¿no? Tenemos que hacer un muestreo, tanto para una población como para comparar dos poblaciones, tenemos que sacar muestras. Acá las muestritas son esos sectores de 5 metros, cada uno es una unidad de muestreo, ¿no? Entonces tenemos 20 unidades de muestreo en este experimento, pero en realidad nosotros estamos haciendo muestreos. Por lo tanto, en las pruebas de hipótesis nosotros aplicamos distribuciones de muestreo, distribuciones de probabilidades, ¿no? Las distribuciones de probabilidades, ¿no?, que nosotros utilizamos en las pruebas de hipótesis son distribuciones de probabilidades continuas, ¿no? Entonces tenemos 4 distribuciones. Uno es la distribución normal estandarizada Z. Otro es la distribución de T de Student, ¿no? Luego tenemos la distribución de chi cuadrado y finalmente tenemos la distribución de f de Snedeker, que es la que hemos estado viendo en este momento. Bien, las dos primeras distribuciones de muestreo, que en este caso sería la normal estandarizada Z y la distribución de T de Student, son distribuciones simétricas. ¿Eso qué significa? Que si, cuando nosotros graficamos su curva, en el punto donde está la moda, el punto más alto de esas curvas, vamos a tener el valor de 0. Al medio va a estar el 0. Entonces, esas dos distribuciones tienen a partir de ese 0 en la izquierda valores negativos y en la derecha valores positivos. Entonces tenemos una curva en forma de campana, en otras palabras. Solamente que la única diferencia está en que cuando nosotros graficamos la distribución normal estandarizada Z, vamos a tener una forma de campana. Y cuando se tiene la gráfica de la distribución de T de Student, también es una gráfica en forma de campana, pero un poco más achatada que la curva normal. Pero las dos son muy similares, ¿no? Son muy similares, porque presentan valores significativos normalmente desde -4 hasta +4, teniendo el 0 al medio. Por eso son las dos distribuciones simétricas, ¿no? ¿Y para qué utilizamos esas dos distribuciones? ¿No? Para comparar promedios, para comparar medias aritméticas poblacionales, ¿no? Entonces, ese es su objetivo de esas dos distribuciones de muestreo, ¿no? Entonces, es para que nosotros podamos comparar las medias aritméticas poblacionales, pero también
la distribución normal estandarizada de Z nos sirve también para comparar proporciones poblacionales, proporciones. Entonces, la Z tiene más funcionalidad que la TDStudent también tiene otras funcionalidades, pero en este caso la Z es la única que se aplica cuando nosotros trabajamos con proporciones, En cambio, estas dos restantes distribuciones demostró que son uno chi cuadrado y el otro f de Snedeker, son distribuciones de muestreo asimétricas. ¿Eso qué significa? Que no vamos a tener el cero al medio de la curva, ¿no? Y por lo tanto, no va a haber valores negativos y positivos. O sea, no vamos a tener el valor del cero al medio de la curva, porque no es una curva asimétrica, sino es asimétrica. Entonces vamos a tener valores que van a ser positivos, van a empezar en cero y van a ir hasta valores superiores, ¿no? Y la forma de la curva, la forma de la curva siempre va a ser diferente, porque por ejemplo acá nosotros podemos ver, este es el punto más alto, pero fíjense, el punto más alto, si yo bajo, no coincide con cero. Este punto alto va a coincidir con un valor, porque los valores de f de Snedeker son desde 0 hacia la derecha. Entonces, este valor, si yo tengo acá, va a ser un valor que va a ser mayor a 0. Y si yo tuviera, a partir de este punto, un área a la izquierda y un área a la derecha, ¿qué vamos a tener? Si yo tuviera acá una línea, vamos a tener un área a la izquierda que va a ser menor y un área a la derecha que va a ser sumamente mayor. Entonces, esa es una distribución asimétrica, ¿no? Hay una asimetría, una desigualdad de áreas a partir del punto más alto, que es este que nosotros tenemos acá. Pero también esto puede ocurrir, la curva puede estar en este otro lado. Bueno, eso va a depender de qué, de los grados de libertad, ¿no? Bien, entonces, lo mismo ocurre con la distribución de muestreo de chi cuadrado. Tiene solamente valores positivos y también es una curva asimétrica, muy similar a la f de Snedeker. Entonces, acá tenemos dos distribuciones que son similares, que son la Z y la de TDStudent, como un grupo, y otro grupo que también son similares en varias de sus propiedades, que son la chi cuadrado y la f de Snedeker. La chi cuadrado, ¿para qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar para hacer pruebas de hipótesis en relación a la varianza de una población o a la varianza de dos poblaciones. Entonces, aquí vamos a tener la prueba de chi cuadrado. Y la f de Snedeker es lo que nosotros estamos viendo aquí para ver si las varianzas son iguales o son diferentes de dos poblaciones. Bien, ¿ahora sí se entiende o hay alguna consulta más? Hola. Sí, doctor, ahora me quedó claro. Gracias. Bien, entonces, cuando ustedes tengan, lo que quiero recalcar es lo siguiente. Esto es lo más rápido para responder a esta pregunta. ¿Las varianzas son iguales o diferentes? La respuesta acá va a ser, ¿no? Para responder esto rápidamente, entonces, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Entonces, aquí vamos a colocar las varianzas son iguales. A eso hemos llegado de conclusión. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es esta la salida. Y hemos dicho lo que nos está haciendo es esta gráfica. Por lo tanto, acá, nosotros para no hacernos mucho problema tenemos que concentrarnos en esto. Fíjense en la salida, ¿no? Yo tengo acá la hipótesis alternativa que dice que la varianza del híbrido 1 es menor a la varianza del híbrido 2 y acá nos está diciendo que la varianza del híbrido 1 es mayor o igual a la varianza del híbrido 2. Si yo tengo este valor, la probabilidad de cometer errores, si este valor es mayor a mi nivel de significación, que en este caso es 0.05, entonces voy a rechazar la hipótesis alternativa. Al rechazar esto, voy a aceptar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula me dice que las varianzas son iguales, aquí está el signo de igual. Entonces, directamente puedo llegar a esa conclusión, ¿no? Las varianzas son iguales. Ahora, fíjense, ¿qué pasaría si este valor, la probabilidad de cometer errores fuera 0.03? Si este valor fuera 0.03, entonces, ¿qué es lo que ocurriría?
el p-valor 0.03 es menor, tendría que colocar, es menor al nivel de significación 0.05. Y como es menor, tengo que aceptar la hipótesis alternativa. Y como estoy aceptando la hipótesis alternativa, entonces tengo que decir que las varianzas son diferentes. ¿Ahora está claro? ¿Hola? Entonces, esta probabilidad que yo he colocado es la clave de todo para definir si son iguales o son diferentes. Bien, entonces, no sé si tiene alguna consulta más. Bien, entonces, bueno, vamos a quedar acá. El día lunes podemos pasar la última clase. Hola, hola. Sí, doctor, Sí, el doctor. lunes vamos a pasar un modelo así, ejercicio que va a entrar al examen o vamos a ir avanzando nomás. No, todo esto ya son de ejercicios nomás, porque no estamos viendo nuevos temas. Lo que estamos haciendo nuevamente es hacer los ejercicios que ya hemos hecho, pero ver algunos detalles que pueden ser las dudas. Y acá lo más importante también que ustedes traten de resolver más ejercicios. Hoy día voy a llevar el práctico o el otro práctico y traten de resolver, y el día lunes más bien podemos ver las dudas directamente. ¿Qué dudas tienen? Porque tiene que haber dudas para aclarar. Pues si no hay dudas y si no dicen ustedes cuál es la duda, entonces yo tampoco voy a saber si realmente se ha entendido o no se ha entendido, o si todo está claro o no está claro. Entonces el día lunes en el